Una prohibición de redes sociales, un gobierno que cae, las calles incendiadas. En pleno corazón del Himalaya, Nepal está viviendo una de sus crisis más graves. Vamos a meternos de lleno a entender qué fue lo que desató todo este caos. Y bueno, empecemos por lo más duro, el costo humano. Ha sido terrible. En tan solo unos días de enfrentamientos en la capital, Katmandú, ya se confirman al menos 22 personas fallecidas. Es que todo escaló rapidísimo, de una forma que nadie vio venir. La presión en las calles fue tan, pero tan fuerte, que obligó a renunciar al primer ministro, KP Sharma Oli. Y claro, esto deja un vacío de poder justo en el peor momento. La gran pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo es que las cosas se salieron de control tan rápido? Para entenderlo bien, tenemos que verlo como si fueran capas, empezando por ese primer evento, la chispa que lo encendió todo. Todo, absolutamente todo, comenzó con una sola decisión del gobierno. Una decisión que, sin que se dieran cuenta, se iba a convertir en el detonante de una furia a nivel nacional. De un día para otro, el gobierno simplemente bloqueó el acceso a las plataformas digitales más importantes que, para la gente, especialmente los jóvenes, son vitales. Grupos de derechos humanos, por supuesto, lo llamaron censura de inmediato. Y para una generación hiperconectada, esto fue como una bofetada. Fue lo que los hizo salir a la calle. Pero aquí viene lo importante. La prohibición de las redes sociales no fue la causa real del problema. No, para nada. Fue más bien la gota que derramó el vaso. Fue el catalizador de años y años de un enojo que ya estaba ahí, listo para explotar. Entonces, si la prohibición fue la chispa, ¿cuál era el combustible? Bueno, para entender la magnitud de esta explosión hay que ver todo lo que se había acumulado por años. Un descontento social profundísimo, sobre todo entre la gente joven del país. Quienes están en las calles lo dicen muy claro. Esto no es por Facebook o por X. El problema de fondo es una frustración enorme contra la corrupción política de siempre, contra la falta de oportunidades para salir adelante, y contra un fenómeno que ellos mismos llaman los Nepo Kids. O sea, los hijos de la élite que consiguen los mejores puestos solo por sus apellidos. Es un enojo de toda una generación que por fin encontró cómo hacerse escuchar. Fíjense, esta frase de un joven manifestante en Katmandú lo resume todo. No es solo rabia lo que sienten, es una sensación de desesperanza total frente a un sistema que sienten que les ha dado la espalda. Y esa desesperanza no es solo un sentimiento, tiene una base económica muy real. Miren este dato. La tasa de desempleo juvenil en Nepal es de más del 20%. 1 de cada 5 jóvenes que busca trabajo simplemente no lo encuentra. Eso crea un futuro súper incierto y por supuesto alimenta toda esa frustración. La falta de oportunidades en el país es tan grave que ha transformado por completo la economía. Imagínense esto, una tercera parte de toda la riqueza de Nepal no se produce allí. Viene de las remesas, del dinero que los nepalíes que se tuvieron que ir a trabajar al extranjero le mandan a sus familias. Es una locura. Entonces, ya tenemos el panorama. La chispa de la prohibición cayó sobre todo este combustible de descontento. El resultado, la situación pasó de ser una protesta a un caos total con una velocidad que asusta. Miren lo rápido que se descompuso todo. El lunes empezaron las protestas, que eran pacíficas. Para el martes, la gente ya estaba desafiando el toque de queda y hasta incendiando edificios del gobierno. En menos de 48 horas, la cosa se puso tan grave que el ejército tuvo que salir a las calles de la capital. Y la respuesta de las autoridades, bueno, fue durísima. Utilizaron de todo, cañones de agua, gases lacrimógenos y, lo más grave, munición real contra la gente. Ese fue un punto de quiebre que transformó las protestas en enfrentamientos mortales. El costo de esta violencia es tremendo. Ya hablamos de las más de 22 muertes, pero hay también cientos de hospitalizados. Y el caos paralizó al país. Se cerró el aeropuerto internacional y hasta símbolos como el edificio de uno de los periódicos más importantes fueron incendiados. Y así llegamos al día de hoy, con un primer ministro que ya no está, una capital en estado de shock y un país entero en una encrucijada, enfrentando un futuro que la verdad es muy incierto. Es que la renuncia del primer ministro Oli y de todo su gabinete, lejos de calmar las cosas, ha creado un vacío de poder peligrosísimo. Sin un liderazgo claro, la pregunta que queda en el aire es, ¿quién puede sacar al país de esta crisis? En medio de ese vacío, el ejército ha intervenido. Y ojo, no para tomar el poder, sino para hacer un llamado urgente a la calma, pidiéndole a todo mundo que dialogue, para evitar que siga corriendo la sangre.
Y ese llamado al diálogo también viene desde la figura más alta del Estado. El propio presidente del país le está pidiendo directamente a los jóvenes, que son el corazón de este movimiento, que por favor se sienten a negociar. Y al final, todo se resume en esta pregunta, que es la más importante de todas. Quienes protestan ya demostraron que tienen el poder para tumbar un gobierno. Pero, ¿podrá un nuevo gobierno, sea cual sea, resolver los problemas de fondo, los de verdad, la corrupción, la falta de oportunidades, que fueron los que encendieron todo esto? El futuro de Nepal literalmente pende de esa respuesta.